Continuando con el barroco en las cortes católicas, vamos a ver ahora la obra de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, que nosotros conocemos como Velázquez, ¿no? Como Diego Velázquez. Aquí tienen ustedes el año de su nacimiento y su muerte, y han de saber que es un pintor sevillano. En sus primeros años él vivió obviamente en Sevilla, y a la manera de la época se vio influenciado por los caravallistas. Digo caravallistas porque es posible que él no haya visto las obras de Caravaggio, sino de sus seguidores y de la gente que había tomado ese estilo. Entonces esa influencia le permite a él desarrollar un estilo naturalista y también tenebrista. Tenebrista significa, viene de tinieblas, ¿no? Son luces y sombras muy contrastadas, una iluminación forzada, oblicua, como ya hemos visto. También toma este tenebrismo influenciado por la obra de Ribera. Al parecer él se inicia en el taller de Francisco Herrera, pero eso medio que no se sabe muy bien, y posteriormente entra al taller de Francisco Pacheco, que era un mal pintor, pero un hombre de alta cultura, de mucha influencia, porque formaba parte de círculos de intelectuales y estaba vinculado también con la iglesia, y posteriormente fue su suegro. Y además tenía un cierto rango en la estructura social, es decir, que era una persona conectada con la nobleza. Al tiempo, él ingresa al gremio de pintores de Sevilla, y entre los primeros trabajos que encontramos de Velázquez tenemos obras de tipo de como bodegones con figuras. Por ejemplo, esta que estamos acá, que se llama Vieja friendo huevos, que es del año 1618. Si observamos la obra, vemos que tiene un dibujo estricto para describir la realidad del modelo que ha tenido enfrente, obviamente con exactitud, aunque la escena es un poco trivial, ¿no? Es una escena de tipo costumbrista, lo que es novedoso, porque es novedoso que un pintor en esas épocas se dedicara a pintar escenas como esta. Ya habíamos visto en Zurbarán la inclinación hacia el bodegón. Y recuerden también que eso proviene de la tradición nórdica, que representaban objetos, el gusto por representar los objetos. Bueno, en esta obra podemos ver a la vieja y al muchacho que se recortan sobre el fondo, que es un fondo neutro, muy muy oscuro, y que es lo que permite que se destaquen las figuras por la intensa luz que hace el contraste. El resto, fuera de la vieja y el niño, el resto es un bodegón. Ustedes pueden ver allí los objetos metálicos que están por distintos lugares, fíjense, inclusive la posición que toman, ¿no? También hay una cebolla, unos ajíes, unos cacharros de barro, un plato, un cuchillo, qué sé yo, cosas de distintos materiales, inclusive este hornillo que tiene la vieja, que es de cerámica, y se ve el fuego inclusive, y los huevos fritos, el aceite, fíjense el esmaltado de la olla que pone en la fuente. Es decir, que uno puede observar esto, por ejemplo, que es un melón. Uno puede observar con toda claridad los distintos objetos, ¿no? Y si se fijan bien dónde ubica él lo que sería el bodegón,
si observamos esto y observamos el resto del cuadro, nos damos cuenta que hace uso de dos perspectivas. Una que es frontal, en donde más o menos frontal, un poco de arriba, ¿no? En la que se encuentran el niño y la mujer, y esto otro es muy aéreo porque se ve casi abatido el plano en donde se encuentran los objetos del bodegón. El realismo de los personajes, como ustedes observarán, es destacable, y los detalles del observado, no solo el brillo del aceite, el pelo del niño, el melón, como les decía, sino hasta la mugre del paño que envuelve la cabeza de la vieja. Fíjense eso ahí, ¿no? Es decir, que hay una observación de la realidad muy detallada. El colorido nos indica el conocimiento que tiene de las obras caraballistas, ¿no? Porque estos ocres, estos pardos, los blancos muy agudos, los negros contrastantes, provienen de allí. La textura del cuadro, si ustedes se fijan, es bastante lisa, es tersa, cuestión que va a ir modificando con el tiempo, en el que va a ir obteniendo cada vez una pincelada más suelta. Les muestro ahora que es un Cristo en casa de Marta y María. Nuevamente vemos acá el bodegón, ¿no? Con las características idénticas a la de la vieja friendo huevos. Lo que es un poco distinto acá es la luz, que si bien es muy marcada en el primer plano, el fondo no es tan negro, sino que es un neutro allí, ¿no? La obra es nuevamente naturalista y está llena de detalles. Lo que sí podemos ver nuevamente es que la perspectiva en donde se encuentran los elementos del bodegón está abatida, ¿sí? Recuerden que después esto lo hacen los impresionistas, o por lo menos Cézanne usa esos abatimientos en las naturalezas muertas, ¿no? Esa cualidad, la de la perspectiva un tanto abatida, y la mujer que está cocinando con el almirez en las manos, como la ven, y la vieja que se parece a la de la vieja que fríe huevos, ¿no? Que aparentemente es su suegra, ¿no? Pero bueno, estas cuestiones, es decir, esta perspectiva batida, la mujer, que las dos mujeres, o por lo menos esta, que miran hacia el frente, como de alguna manera abriendo el cuadro hacia adelante, lo que quiere decir que se abre hacia el espectador, ¿sí? Bueno, entonces esa apertura más la perspectiva abatida conectan a la vez el tema con este tema con el tema principal, que es la visita de Jesús. Y fíjense cómo el dedo de la vieja señala la imagen principal, que, como ustedes verán, se halla al fondo, ¿sí? Se halla al fondo, como si se viera a través de una ventana, y además como si fuera en un plano intermedio, porque si ustedes se fijan, hay otro fondo allá atrás, hay otro habitáculo oscuro que está detrás. De todas formas, esto no es como la construcción espacial del Renacimiento con planos superpuestos, que sería este uno, ese otro y allá atrás el siguiente, sino que es una apertura espacial que se genera por un movimiento, una especie de movimiento giratorio, ¿no? entre esta escena, aquella, y el fondo que se nos pierde, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la ubicación de los vanos. Uno de los vanos sería la ventana del cuadro, este sería otro, y fíjense cómo este se esconde. Entonces genera ese espacio que gira de alguna manera, ¿no? Bueno, la escena principal, que es religiosa, se instala en una cocina de Sevilla. Eso implica que Velázquez va a articular contextos diversos, y la clave en la que se inscribe la escena principal va a estar al fondo, y va a romper la ilusión
de mostrar al hecho como un hecho presente. Les muestro otra obra de esa época, de estas naturalezas muertas con figuras, como dije, que se llama El aguador de Sevilla. Esta obra está marcando o está definiendo costumbres de Sevilla de la época y a la vez un bodegón. Los personajes, como verán, están captados con gran naturalidad y eso se consigue con el dibujo, un dibujo muy certero y por la posibilidad de la pintura en manos obviamente de un maestro como él para analizar la apariencia, las calidades táctiles y visuales de las cosas y también los materiales en el espacio. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay un tipo de composición, escorzos, color, sombras, luces, volúmenes, los accidentes, las particularidades de las cosas, los contrastes y la pasta, es decir, pasta sobre una tela. Esas son las materias con las que él logra crear un artificio que es absolutamente creíble. Ahí tienen ustedes detalles para que vean, por ejemplo, las gotas de agua que están sobre la botija esta, inclusive cuando les digo los accidentes, las particularidades de las cosas, es esto es una botija de cerámica hecha en torno, se ven perfectamente las líneas y acá el defecto de esa botija en particular, ¿no? Se les ha hundido cuando la han estado haciendo, ¿no? Y esto está esmaltado, por ejemplo. Entonces vemos la madera, la cerámica, cruda, el bizcocho que se llama, que está mojada, fíjense cómo se le ha chorreado algo ahí. Es decir, que capta ese instante también. Y acá tienen otro detalle para que vean cómo resuelve el cristal, es decir, que él está interesado en conocer todos estos artificios. Les muestro esta otra obra y les cuento un poco que es el rey de España, Felipe III, muere. Y su hijo, su descendiente, que es Felipe IV, tiene conexión con gente de Sevilla, de la nobleza. Entonces es que mediante la influencia del suegro de Pacheco, del suegro de Velázquez, con la nobleza sevillana, es que permite que Velázquez ingrese al mundo del arte español. Madrileño. Por eso es que después de la muerte de Felipe III, Velázquez unos años después se instala en Madrid. Y allí lo que pudo es acceder a la colección de obras italianas de la colección del rey, ¿no? de las que tenía el rey. Y queda deslumbrado por los desnudos y por los temas mitológicos, que no son propios de la pintura sevillana, como ustedes sabrán, y sí son tradicionales en la pintura italiana. Si miramos esta obra podemos ver pero clarísimamente la influencia de Caravaggio, especialmente en el Baco, ¿sí? Que como personaje mítico, al igual que el personaje que se ubica en Scorzo aquí a la izquierda, son representaciones de tipo tradicional, digamos, entre comillas, diré, ¿no? Tradicional, porque tiene algunos rasgos clasicistas que se van a definir por la oposición a las otras figuras de la pintura, ¿no? Que van a acusar o van a dar cuenta de un cierto costumbrismo sevillano. Los borrachos son hombres de la calle. Sus rostros dan cuenta de una mirada muy meticulosa del pintor a los detalles particulares de los rostros, porque son retratos. Y no se hallan ellos en la zona más iluminada. La zona más iluminada es obviamente la zona del Baco. El tratamiento, como ustedes pueden ver, es distinto entre la pincelada que ha usado cuando ha pintado al Baco, que es más tersa, más pura, que la pincelada que ha usado con los borrachos, que es un poco más suelta.
compuesta esta obra por dos diagonales muy marcadas. Esta sería una y esta sería la otra, ¿no? Y si vemos a dónde se cortan, resulta que es la mitad. En una mitad están los personajes míticos y en la otra mitad los personajes vulgares o del pueblo. Como ustedes podrán ver, ¿no? Y en esta parte hay, o en general la obra, ¿no? Tiene una composición de tipo teatral, ¿no? Y si se fijan, están en un exterior que no tiene datos específicos, medio que no sabemos en dónde están los personajes. Es decir, que aquí está lo mitológico y lo profano, los elementos de la antigüedad clásica y frente a los borrachos sevillanos, y los personajes desnudos, como es este Baco, con esta blancura y esta pureza, inclusive es un poco flácido, ¿sí? No es musculoso como por ejemplo sería este otro personaje, sino que es un poco flácido frente a estos otros personajes que son personajes vestidos y que tienen un color que habla del desgaste de la vida y el color propio de la borrachera, ¿no? Fíjense, me encanta esta pintura y cómo estos dos personajes están a las risas, tienen una actitud casi de compinches, ¿no? Y fíjense cómo son los únicos que nos miran a nosotros. Esa es una cuestión propia del barroco, esto de que abran la pintura hacia adelante y que nos hagan partícipes de ella. Eso yo ya se los he comentado. Bueno, en este caso eso está dado por estas sonrisas francas de estas personas, estos tipos de la calle, esta gente vulgar, ¿no? Tal vez se trate de una sátira de Velázquez sobre los temas míticos. Eso lo dicen algunos críticos, pero dicen demasiadas cosas y no se ponen de acuerdo. Lo mismo que dicen que, por ejemplo, este personaje y este otro fueron agregados después, los ha pintado después de haber armado esta composición un poco apretada de personas, de gestos y de direcciones, ¿no? Pero que sea una sátira es una posibilidad, ¿no? Yo no lo afirmo porque realmente no se ponen de acuerdo los estudiosos. Lo que sí marca esta obra es una transición entre la obra del periodo sevillano y su desarrollo posterior en la corte española. Eso lo vamos a notar cuando veamos los caminos de la obra de Velázquez. Acá tienen un Baco de Caravaggio para que vean ustedes que efectivamente acá puede haber una influencia. Este obviamente es muchísimo más sensual, este lo es menos, pero de alguna manera uno puede conectar estas dos obras. Les voy a mostrar esta otra pintura que se llama La fragua de Vulcano, que también es en este periodo intermedio entre la época sevillana, les diré, o la etapa sevillana y la etapa madrileña. Acá nuevamente vamos a ver un tema mitológico en un contexto del mundo popular. Pero acá ya no vemos el tenebrismo que hemos visto, por ejemplo, en los bodegones con figuras, ¿no? Sino que acá se da lugar a otra luz. Si bien es una escena mítica en la que el dios Apolo, que es baja al submundo a darle malas noticias a Vulcano, que le viene a hablar sobre el adulterio de Venus con Marte. Bueno, es toda una historia mítica, esa es toda una historia esa aparte, pero parece más bien la pintura tratarse de un estudio de los cuerpos, ¿no? Un estudio de los desnudos en distintas posiciones y con puntos de vista distintos, ¿no? Son las sombras las que modelan los cuerpos y la luz, ya si bien se podría decir que hay una dirección de la luz porque existe, pero estos cuerpos están modelados en esta luz difusa
que no es tan potente como las luces dirigidas del tenebrismo y que genera contrastes violentos. Acá no hay esos contrastes violentos, más bien pareciera un estudio de desnudos académicos que nos traen el recuerdo de la estatuaria clásica, pero el realismo de los movimientos nos inclinan a pensar que ha tomado las imágenes de modelos naturales. Si se fijan, los gestos, los rostros, que son de gente común, no idealizada ni copiada de las antiguas esculturas, permiten darle este cierto dramatismo y verosimilitud al tema. Les muestro acá otro detalle para que vean eso que les estoy hablando de los rostros y de la clase de persona con la que él opera. Es interesante ver, fíjense acá, por ejemplo, cómo del color oscuro de la sombra del cuerpo, por contraste con el rojo del fuego con el que están calentando los metales, cómo la recorta ahí a la imagen, lo mismo que esta. Pero fíjense acá lo que hace, miren qué maestro que es. Primero acá observan ustedes la soltura de las pinceladas a la que está llegando, ¿no? Pero fíjense acá cómo recorta este brazo iluminado con el fondo que es este gris neutro. Pero acá el brazo está en una zona oscura. Fíjense cómo aclara la orilla para despegarla del fondo, para que no le quede pegado al fondo. Bueno, esos son tips que él va desarrollando en el estudio de los cuerpos en relación con los espacios. Y con eso crea él esta verosimilitud, como les digo. En cuanto al color, ustedes verán que son colores, nuevamente son pardos. Acá hay un amarillo y azul que tiene el dios, que se distingue, además que es mucho más blanco que los otros. A ver si tengo ahí ven que es muchísimo más blanco. Pero los colores más bien se mantienen dentro de los ocres y los grises, y estos colores, no solo el metal, sino todos estos otros grises pardos metalizados, ¿no? Bueno, la forma en la que él resuelve la representación de los distintos materiales es impresionante, es sobresaliente, ¿no? Por eso Velázquez es uno de los pintores cuyas obras son destacadas en la historia del arte de la humanidad. Y les muestro esto por último para que vean un estudio que hizo él previo de la cabeza de este personaje de Apolo. Fíjense la pincelada que tiene. Fíjense la pincelada veloz, la pincelada rápida, abierta, ágil. Esto es parte de ese camino que él va a desarrollar y que vamos a ver después en otras obras. Fíjense cómo resuelve el paño. Ni siquiera se preocupa por hacerle un gradiente que una lo claro con lo oscuro, no. Hace como grandes trazos oscuros y después va dando las luces y se ve perfectamente hasta las cerdas del pincel allí, ¿no? Bueno, eso voy a continuar con Velázquez en otro video.